7 chakras en el cuerpo y cada estanque de energía tiene un fin y puede quedar bloqueado por una acumulación de mugre emocional. Te lo advierto, abrir los chakras es una experiencia muy fuerte y una vez que hayas empezado no podrás dejarlo hasta que no hayas abierto los 7. ¿Estás listo? Haré lo que haga falta. Los chakras se localizan a lo largo de los canales o meridianos por los que se distribuye la energía en nuestro cuerpo, llevando vida a todas sus partes. De hecho, suelen denominarse como el órgano al que alimentan y se comunican con otros órganos y vísceras a través de ramificaciones internas. Normalmente están duplicados. El que nos recorre el brazo derecho tiene su doble en el brazo izquierdo, excepto 2, que son los que vamos a comentar, y donde están los 7 chakras principales. A estos canales se les denomina maravillosos o extraordinarios. Son como depósitos y sostienen el flujo de la energía en los demás canales o meridianos, dándoles cuando lo necesitan o recogiendo cuando los demás tienen exceso. El primero, Dumai, vaso gobernador, nace en los riñones donde extrae la energía ancestral o heredada. Baja hasta el perineo y sube por el coxis por toda la columna hasta la coronilla, pasando por el entrecejo y termina en el labio superior, en la raíz de los dientes de arriba. Aprovechando nuestro esqueleto como guía para localizar los puntos, el punto 1, vaso gobernador, crecimiento de la fuerza de longevidad, lo encontramos a 1 centímetro de la punta del coxis, donde localizamos el segundo de los chakras. Es el primero de los 28 puntos pertenecientes a este meridiano. En él se cruzan Dumai, Renmai, el meridiano de vejiga y el meridiano del riñón. Por lo tanto, tiene que ver con las necesidades básicas, como la seguridad, la salud o la estabilidad. En este punto se fusionan la energía de la tierra con la energía sexual y la energía refinada del cielo. Gobierna los glóbulos rojos y la energía psíquica. El segundo punto que nos interesa es el 4, vaso gobernador, puerta de la vida y del destino. A la altura del ombligo, en la columna, está el tercer chakra. Este equilibra los riñones, gobierna el aparato digestivo, los glóbulos blancos y la energía física. El tercero o punto 6, vaso gobernador, centro de la columna, activa el corazón. El cuarto o 10, vaso gobernador, ruta del espíritu, entre la sexta y séptima dorsal. Aquí está el cuarto chakra del corazón, donde habita nuestro ser. Protege el aura del corazón y de la cabeza. Gobierna el aparato circulatorio, las emociones y los sentimientos. El quinto es el 14, vaso gobernador, quinto chakra de la comunicación, entre la séptima vértebra cervical y la primera dorsal. Permite abrazar el lado humano y sentirse conectado. Este controla el aparato respiratorio, los 5 sentidos y la piel. El sexto, 17, vaso gobernador, cerebelo. Aquí está el sexto chakra en el hueco más hundido de la base occipital. Controla la respiración. El séptimo, el punto 20, vaso gobernador o pineal, denominado 100 reuniones. Aquí está el séptimo chakra, conexión con el Padre Universo, en lo más alto de la bóveda craneal, donde está la fontanela. Todos los meridianos yin y yang confluyen en este punto para conectarse con la energía del cielo. Gobierna el sistema nervioso y el locomotor. El último de este canal es un punto extrameridiano, pituitaria, ojo del cielo. Es el tercer ojo y es nuestro sexto chakra delantero. Los puntos extrameridianos son zonas de acumulación de energía. Despierta la intuición y el sexto sentido. Da acceso a un conocimiento directo de las cosas. Ayuda a mejorar la inteligencia y la memoria.
El segundo de los meridianos, Renmai, vasoconcepción, canal de los sentimientos, sale igualmente de los riñones y baja hasta el perineo. Sube por la línea media del abdomen de manera subcutánea, el centro del pecho, pasando por la garganta hasta el labio inferior. Regula la energía yin del cuerpo. Entre los dos meridianos forman nuestro círculo del cielo. De hecho, podemos notar el hormigueo del paso de la energía cuando apoyamos la punta de la lengua en la raíz de los dientes superiores, uniendo así los canales y dando paso para que pueda bajar la que, subiendo por Dumai, por la columna vertebral, se acumula en el cráneo, ocasionándonos a veces dolores de cabeza. Y si contraemos el músculo que contraemos cuando tenemos ganas de orinar, durante ese tiempo cerramos nuestro círculo del cielo, respirando y haciéndonos conscientes de su paso, mejoramos la cantidad y el flujo de la energía en nuestro cuerpo, estimulando el sistema nervioso, las glándulas endocrinas y los órganos. El primer punto de los 24 de este canal que nos interesa es el 22, vasoconcepción, impronta celeste, en el hueco de la garganta, arriba del esternón en la escotadura yugular, centro de la comunicación y los sueños. Aquí tenemos el quinto chakra, hace fluir la inspiración y la expresión. El segundo, 17, vasoconcepción, en el esternón, a la altura de las areolas mamarias, nuestro cuarto chakra, asiento del júbilo, la compasión y la entrega. El tercero, 12, vasoconcepción, granero central, punta del esternón en el plexo solar. Tercer chakra, nos ayuda a sentir libertad, nos hace sentir centrados y equilibrados. El cuarto, el 8, vasoconcepción, puerta del palacio emocional, fusión de la energía, en el ombligo, nos da sensación de un poder creativo y personal para crear proyectos. Quinto, 3, vasoconcepción, centro más elevado, palacio de la sexualidad, encima del hueso del pubis. Aquí está nuestro segundo chakra. Y el último de estos puntos, el 1, vasoconcepción, reencuentro del yin, en el perineo, entre los genitales y el ano, en la zona más yin del cuerpo, el primero de los chakras, punto por donde entra la energía de la tierra, nos hace sentir sólidos, enraizados, con confianza y en paz con nosotros mismos. Este nos une a nuestra Madre Tierra, el séptimo a nuestro Padre Universo, el segundo relacionado con la sexualidad y la creación. El tercero está relacionado con la digestión, no solo física, sino también de las situaciones que vivimos y cómo las tomamos. El cuarto, donde está nuestro ser, por lo que tenemos que tener cuidado con los sentimientos que mantenemos. El quinto, relacionado con la comunicación de nuestro ser. El sexto, hemos de darnos cuenta que los dos puntos están en el meridiano gobernador. Cuando los tenemos armonizados, se beneficia a la glándula pineal localizada entre estos y que es la que nos acerca a la claridad, la intuición y la evidencia.